el título de la prédica de hoy es la perfección de Jesús. Y bueno, Dios es perfecto y su Hijo Jesús es el santo y justo que no conoció el pecado. Jamás pecó porque nunca hubo pecado en él. La Biblia dice que Dios, su obra, su camino y su ley son perfectos. Como hijos de Dios, aunque parezca difícil, quizás para algunos imposible, estamos llamados para ser perfectos, como Él lo es. Si vamos a Mateo 5:48, nos lo dice como un mandato. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero debemos esforzarnos. Si vivimos siguiendo sus pisadas y haciendo su voluntad, solo de esa manera es la que podemos cumplir ese mandato de ser perfectos. Él está buscando personas que anden en ese camino de perfección y ¿saben qué? Que sean dignos de servirle. Voy a leer en el Salmo 101, versículo 6, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y bueno, para lograr la perfección en este caminar, hay una serie de cualidades que debemos aprender de Jesús y de su carácter que lo definen como perfecto. Y yo me hacía esta pregunta mientras preparaba esta palabra: ¿nosotros podremos tener estas cualidades que tenía Jesús? Una de ellas que quiero mencionar, voy a mencionar unas cuantas esta mañana, es la humildad. Y sabemos que Jesús es el mejor ejemplo de humildad. Y podemos verlo cuando lavó los pies a los discípulos para enseñarles cómo deberían ser ellos en la vida, ¿no? Dice en Juan 13, versículo 12 al 15. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les preguntó, ¿no? ¿Sabéis lo que eso os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Y qué dice en el 15? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Jesús nos recalca que uno de los propósitos de este acto de humildad era dar el ejemplo. Primero a los discípulos y bueno, hoy nosotros tenemos su ejemplo, gracias a su palabra. Recordemos que Él siendo quien era, no se consideró superior a ninguno, todo lo contrario. La humildad es la marca del alma que depende totalmente de Cristo. Dice la palabra que siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, se humilló hasta entregar su vida en la cruz. Y hermanos, ¿qué tal ejemplo de humildad? Y nosotros podemos meditar qué tan humildes somos, qué tanto nosotros imitamos a nuestro Señor en el día a día. Otra cualidad que hace que nuestro Dios sea perfecto es la integridad. Y quería nombrar a José, el hijo de Jacob, descrito en Génesis como ejemplo de integridad. José sabemos que no tuvo una vida fácil, al contrario, fue bastante difícil para él. Estuvo a punto de convertirse en morir,
por, por la complicidad de sus hermanos y los celos que ellos tenían. Fue vendido a unos mercaderes y luego a los egipcios, pero ¿saben qué? Después recibió una gran bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Por mantener su integridad, por ser una persona que donde quiera que él iba, con quien quiera que él estaba, se mantenía una sola personalidad, no mostraba una hipocresía. Yo lo veía de esa manera mientras hacía este compartir. Y ¿saben qué también? No se dejaba contaminar por el entorno que lo rodeaba, a pesar de que llegó a ser el primer ministro en Egipto. ¿Se imaginan tal grado de poder que él manejaba? Fue intachable, un comportamiento que muchos debemos anhelar hoy en día. Nunca le falló a las personas que estaban por encima de él. Nunca dijo, no se menciona en la palabra que él haya dicho, yo puedo hacer las cosas mejor que el que está por encima de mí. Siempre estuvo subordinado y fiel. Un ejemplo a carta cabal. José dio testimonio claro del control providencial de Dios sobre su vida. Y cómo nuestro Dios no va a honrar a un hombre íntegro, a un creyente íntegro, a un ser humano que se mantiene en esa integridad. A pesar de todos los obstáculos que tuvo que enfrentar, que no fueron pocos, y las conspiraciones en su contra, su integridad lo llevó a ser de bendición. Porque el Señor sabemos que lo usó para preservación de vida. Así también brevemente menciona a Job, varias características que van de la mano al buscar la perfección y santidad. Dice en Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el capítulo 2, el versículo 3 dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y qué dice? Y que todavía retiene su integridad. La palabra dice que era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como consecuencia, retenía su integridad. Hoy en día, ¿la integridad es algo que nos caracterice? Pensemos. Otro aspecto muy valioso de Cristo es que tuvo voluntad propia, la cual negó en obediencia y sujeción al Padre. Vemos en Lucas 22:42 que él se encontraba orando y a pesar de que sabía lo que iba a pasar, que iba a ser arrestado, torturado y finalmente crucificado, él oró así en Getsemaní, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, Jesús no fue un simple predicador con gran elocuencia y un gran carisma, sino que era Dios hecho carne. Y por ese motivo, en medio de su agonía, de esa desesperación, llegó a orar de esa manera y por encima de su propia voluntad. Él deseaba hacer la voluntad de su Padre. Si nosotros queremos seguir a Cristo y su ejemplo, tenemos que saber que vamos a tener nuestro Getsemaní en algún momento, cuando seamos enfrentados a movernos a la perfecta voluntad de Dios, a negarnos a nosotros mismos, a negar nuestra voluntad propia y seguir al Señor. ¿Y cuántos estamos dispuestos a negar nuestra propia voluntad para que prevalezca la de Dios? ¿Cuántos estamos decididos a hacer lo que Dios tiene preparado para nosotros y olvidar nuestros planes, olvidar nuestros anhelos?
se pone un poco más difícil llegar a esa perfección. También quería hablar de la santidad, algo que caracteriza la perfección de nuestro Padre. Todos somos llamados a la santidad. El mandato en la palabra dice que sed santos porque yo soy santo. Y si nos dice que seamos santos es porque podemos ser santos. Hay una esperanza. Dice en 1 de Pedro 1, versículo 14-16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no en algunas cosas, sino que dice en todo, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y buscaba un ejemplo de alguien, en la palabra de alguien santo, y pensaba en Daniel, que él, a pesar de vivir en un ambiente pagano, tomó la decisión de apartarse. ¿Y qué es apartarse? Ser santo, separado para Dios y confiar en la protección de Dios. ¿Cuál era el arma principal de Daniel? La oración. Entonces, hermanos, si tú quieres ser santo, ¿cuánto estás orando hoy en día? Si queremos ser santos, tenemos que dedicarle un tiempo a la oración. Esto no viene de la noche a la mañana. La oración, en ella estaba la fortaleza de Daniel. Dice en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y acá, bueno, los que me están escuchando, muchos sabemos hacer muchas cosas. Muchos sabemos quizás hacer un buen negocio, hacer nuestro trabajo secular. Muchos sabemos hacer nuestro trabajo en la iglesia. Pero ¿cuántos sabemos ser santos? Ser santo requiere esfuerzo, compromiso, constancia y depende mucho en dónde estamos poniendo nuestra vista. Debido a la obra que Jesús hizo en la cruz, el hombre ya no puede intentar ser santo al guardar la ley de Dios. Ahora estamos en otro momento. No podemos ser santos con buenas obras, acciones justas o algún esfuerzo humano. Solo si estamos en Cristo, bajo su cobertura, podemos ser santos, hermanos. Dice en Romanos 11:16, en la última parte, dice: si la raíz es santa, también lo son las ramas. Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Él puede crear en nosotros un corazón limpio, un corazón que evite contaminarse con tantas cosas que nos rodean. Abrimos el ojo en la mañana y ya hay muchas cosas que nos pueden contaminar. El camino a la santidad no es a través de la habilidad humana, sino a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra santidad es su santidad, fluyendo hacia nosotros las ramas, desde esa raíz que es Él. Y ¿saben qué? Nuestra santidad es probada diariamente. Y un hijo de Dios tiene que buscar la santidad. No hay otra opción. ¿Qué tanto anhelamos ser como Cristo? Hemos podido ver algunas cualidades de Dios, algunas cualidades que lo definen como perfecto. ¿Qué opinan ustedes de estas cualidades de la santidad que he hablado? De esa negación a la voluntad propia, de esa integridad, de la misericordia.
por un tema de tiempo no me he explayado en más. ¿Ustedes se identifican con alguna? ¿Es posible andar delante de Dios y ser perfecto? Les pregunto. Y la respuesta es sí. Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Eso está en Génesis 17:1. David también tuvo la determinación en su corazón de obedecer este mandamiento. Él dijo, entenderé el camino de la perfección. Y más adelante, en el Salmo 101, versículo 2, dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. La palabra también señala que Salomón no pudo cumplir este mandato, porque en Primera de Reyes 11, si leemos en el capítulo 11, versículos de 4 al 6, van a poder ver ustedes que su corazón no era perfecto como el de su padre David, y no siguió al Señor como David su padre, a pesar de que tuvo un gran ejemplo. Pero la perfección no quiere decir que el corazón no tenga pecado o falla. Pero sabemos que el hombre juzga según las apariencias, pero Dios juzga el corazón. Se decía que David tuvo un corazón perfecto para con Dios todos los días de su vida. ¿A pesar de qué? De que muchas veces fallaba. Y su vida fue marcada por el adulterio y un homicidio notorio. Hermanos, hoy el mundo se desarrolla bajo un concepto erróneo de perfección. Y queramos o no, muchos de nosotros hemos desistido en esa búsqueda. Algunos nos hemos rendido quizás al ver la perfección del Señor, decir, no, quizás esto es para los pastores de las iglesias o para los líderes de una congregación. Pensamos que la valla es muy alta. Y ¿saben qué? Nos estamos conformando con lo que tenemos al día de hoy, dejando de lado la prioridad que debe ser la perfección. Pablo decía a los de Corintios, en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La perfección, hermanos, involucra a todo creyente verdadero. Ese anhelo de crecer, anhelo de cambiar, anhelo de pasar a un siguiente nivel, el no conformarse. Veía la definición de perfección en el diccionario y quiere decir completo. En el hebreo y el griego la definición incluye rectitud, sin mancha, sin tacha, totalmente obediente. Significa terminar lo que se comenzó, una obra completa. Y eso anhela nuestro Dios, que terminemos bien la carrera, esa carrera que hemos empezado en algún momento. E invita a cada creyente que se ha decidido por Él a no desmayar, a no, como se dice vulgarmente, a no tirar la toalla, a perseverar en Él, a seguir perfeccionándonos en todo, no solo en algunas áreas, no solo decir, ay, yo soy misericordioso y la santidad, bueno, no es tan importante. O bueno, yo soy humilde, pero esa negación a mi voluntad, yo creo que el Señor debe estar contento con mi humildad. No es cierto. Es una tarea difícil, pero con su ayuda yo estoy seguro, convencido de que podemos lograrlo. En el último capítulo de Apocalipsis tiene como título La venida de Cristo está cerca.
Y considero que todo creyente debería poder discernir los tiempos y reconocer que esto es real, que su venida está cerca. Y en este capítulo 22, en el versículo 10, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Esto nos dice que perseveremos en las cosas santas de Dios. Esto se traduce en mirar a Cristo e imitarlo. ¿Damos la talla, hermanos? ¿Cuántos de nosotros sinceramente estamos buscando la perfección? ¿Cuántos de nosotros realmente nos preocupa en lo que no estamos muy bien? Si en nuestro trabajo, en nuestros estudios, queremos hacer lo mejor posible, queremos agradar siempre a alguien, ¿por qué no agradamos a Dios buscando la perfección? Un ejemplo tenemos. ¿Damos la talla? Ninguno de nosotros llega a esa medida. Pero el Señor nos quiere decir este día que eso no importa, que no sea un motivo para bajar los brazos, para desanimarnos, ni mucho menos desmayar. Ni Pablo daba la talla. Por eso decía que no desmayemos porque a su tiempo segaremos. Quiere decir que había un esfuerzo continuo en él, una obediencia constante en Pablo. Y estuve investigando acerca de las disciplinas deportivas y veía que todas las disciplinas deportivas requieren un esfuerzo continuo para poder llegar a la alta competencia. Pero hay una de ellas que te ubica en la perfección del deporte. Y esa es el decatlón. Si algunos no lo conocen, es una prueba combinada de atletismo que comprende 10 pruebas, 4 carreras, 3 lanzamientos y 3 saltos. Se hace en 2 días consecutivos, cada día 15 horas, en total son 30 horas, siguiendo un orden establecido. Y desde que se creó en 1912, al ganador de la decatlón se le bautizaba como el mejor atleta del mundo. También es llamado el atleta perfecto. También se le llama el hombre 10. En el 2015 apareció un atleta que se ganó estos títulos. Fue el atleta perfecto, el hombre 10. Él se llama Ashton Eaton, un norteamericano, 2 veces campeón olímpico de decatlón. Fue considerado un superatleta, el más completo, el mejor sin discusión. Hasta hoy en día se le recuerda. Ashton vivía un esfuerzo continuo para llegar a esa perfección. Y veía que tenía él diferentes estrategias para rendir de una mejor manera. Algunas curiosas son que él, como son varias competencias, él terminaba una competencia y se bañaba, se duchaba, con la finalidad de bajar la temperatura corporal. Otra de ellas era que previo a la competencia dormía 5 horas, 5 horas, 5 horas el día siguiente, para poder dormir 12 a 14 horas el día previo a la competencia. De esa manera se levantaba, como se dice, con todas las pilas para competir. Otra cosa que él hacía y que había desarrollado era que entre 3 a 4 minutos él podía conciliar el sueño. No le demoraba más. También él podía hacer siestas de 15 minutos durante la competencia en los tiempos de descanso. Esto le daba energía para seguir compitiendo. En él no existía la pereza.
Él buscaba la perfección en todo momento. Y el no buscar la perfección, hermanos, significa que en nosotros hay pereza e indiferencia para con Dios. Y ¿saben qué? Eso es incompatible con el crecimiento espiritual. No va a haber crecimiento si hay pereza, si hay indiferencia para las cosas de Dios. Finalmente, para terminar con Ashton, él se cansó y decidió dejar de esforzarse. Él se retiró del deporte antes del tiempo, antes de lo normal, y dejó de ser ese atleta perfecto. A muchos en el medio del atletismo la noticia los tomó por sorpresa y lo atribuyeron a que se había quedado sin la motivación que lo caracterizaba. Fue por un tiempo que él mantuvo ese título de atleta perfecto. En el Señor, hermanos, a diferencia de la decatlón, los hijos de Dios, nosotros tenemos la oportunidad de buscar continuamente la perfección. Mientras estemos acá en la tierra. Y Ashton tenía muchas estrategias, ¿no? Su alimentación, su sueño, sus baños. Pero en el Señor tenemos una estrategia. ¿Saben cuál? Ser más como Cristo. Si nosotros somos más como Cristo, vamos a poder alcanzar la perfección. No digo que vayamos a ser perfectos en esta tierra, porque no lo vamos a hacer, pero va a haber un anhelo de perfección. Entonces, si tú estás fallando, como yo decía hace unos minutos, vas a querer mejorar y mejorar. Este atleta por un tiempo se esforzó. Nosotros tenemos que esforzarnos por lo que nos queda de tiempo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, o hasta el tiempo que Él quiera que estemos en esta tierra. ¿Y saben qué? Al final nosotros podamos recibir. Ashton recibió su medalla, al día de hoy ganó en Río y creo que en las Olimpiadas de Londres, y recibió esos laureles, ¿no? Nosotros podemos recibir una corona incorruptible, que como decía Pablo, nada la va a desgastar, nadie la va a olvidar. Ashton no recibirá más premios, inclusive hoy en día ya fue superado por otro atleta francés. Esa perfección en esa determinada área de su vida terminó. No hay ninguna persona perfecta, pero hay un Dios y tenemos un Dios perfecto al cual podemos imitar. Debemos ser sensibles a su voz. ¿Cuántas veces escuchamos la voz de Dios que habla a nuestro corazón o el Espíritu nos redarguye por algo? Y hay esa lucha con nuestra carne, ¿no? Rindámonos a Dios. Dios no puede ser burlado. Queremos sacarle la vuelta a Dios de alguna manera, cuando Él conoce las intenciones de nuestro corazón perfectamente. Si escuchamos su voz, respondamos rápidamente. Pero si vivimos pecando y somos indiferentes, conformándonos con nuestro estado actual, porque vemos que finalmente no nos va tan mal, hasta podemos decir que Dios nos bendice, nuestro cristianismo se convertirá en un cristianismo mediocre. Y Apocalipsis habla al final, el que es santo santifíquese más, nos está llamando el Señor a un crecimiento, a un ascenso. Hermanos, que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en el Señor, que decidió despojarse, humillarse, haciendo prevalecer su obediencia y su sujeción a Dios. Que tengamos un celo permanente por imitarlo, por agradarlo, por tener una comunión íntima con Él. No nos conformemos con nuestro estado actual, porque hay más.
Si hoy, 5 de diciembre, tú piensas que estás bien delante de Dios, bueno, gloria a Dios, pero hay más. Ahí no se acabó. Si tú piensas que estás haciendo todo bien, leyendo, orando, no sé, lo que tú creas, el Señor nos está diciendo, tengo muchas cosas más para ti, Jensen. Él anhela que pasemos ese siguiente nivel de la carrera, que crezcamos, que demos cada vez más fruto, que maduremos y que tengamos discernimiento espiritual. Que vivamos sabiendo para quién vivimos, para que cuando vengan esos tiempos difíciles, nos mantengamos íntegros, firmes. La palabra dice en Hebreos que algunos ya debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos, lo básico. Estamos dejando pasar el tiempo sin conocer a Dios cada vez más, sin orar lo suficiente. ¿Cómo vamos a saber lo que Dios quiere para nuestras vidas si no pasamos tiempo con Él? Muchos de nosotros nos hemos estancado y hemos caído en la rutina del día a día, en nuestra vida diaria y en nuestra vida cristiana. No esperemos pasar por el horno de fuego para que recién doblemos rodillas y lo busquemos con fervor. Examinemos nuestro corazón y veamos qué nos está faltando que refleje a Cristo en nuestras vidas. Reconozcamos que necesitamos acercarnos más a Él. Quisiera invitar a los hermanos de la alabanza. Ser perfectos quiere decir completos, maduros. ¿Somos completos en el Señor y maduros en Él? El joven rico hacía muchas cosas para que la sociedad de ese tiempo, hacía muchas cosas que para la sociedad de ese tiempo eran consideradas buenas. Pero el joven rico quería más, ¿no? Si leemos la palabra con detenimiento en el capítulo 19 de Mateo, él quería más. Por eso le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le responde en el versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Y qué pasó, hermanos? Se fue triste, apenado, acongojado, porque tenía muchas posesiones, dice la palabra. Esa negativa a hacerlo desmentía el deseo que había mostrado minutos antes. Muchas veces como cristianos cumplimos con muchas cosas que para el creyente son buenas, para el común del creyente, pero nos reservamos otras que no estamos dispuestos a ceder. Y, ¿saben? Eso se traduce en un anhelo, en el no anhelo de la perfección, como el joven rico. Porque por un lado decimos, Señor, yo quiero más de ti, y lo oramos diciendo, haz tu voluntad en nosotros. Te voy a seguir de todo mi corazón. Pero no estamos dispuestos a rendirle todo. Y eso desmiente nuestro compromiso con Él. Nos negamos a pagar el precio. Sin embargo, había un hombre como Cornelio, quien pagó el precio. Él era centurión del ejército romano, quien decidió dejar sus costumbres paganas. ¿Para qué? Para buscar al Dios verdadero. En esta búsqueda, el Señor que no hace acepción de personas, lo rescató. Cornelio se convirtió en un hombre de oración, piadoso, temeroso de Dios, generoso en sus ofrendas
y servicio en la obra del Señor. Cornelio no se conformó. No nos conformemos nosotros, hermanos, sino busquemos más de Dios. El mismo Pablo no se conformaba con su estado actual. ¿Se imaginan Pablo? Y decía, prosigo a la meta. Es decir, llevar adelante lo que él ya había empezado. ¿Lo haremos nosotros? Noé, perfecto en generaciones, hermanos. En Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. No solo dice que era justo, sino perfecto. Porque a pesar de vivir en un tiempo de tanta corrupción, de tanta maldad, él permanecía alejado del pecado, procurando agradar a Dios en todo. Si no, Dios no lo hubiera llamado así, como varón justo, perfecto en sus generaciones. También dice que Noé caminó con Dios, siguiendo la senda que el Señor le trazaba y sin dejarse contaminar. Meditaba, no debe haber sido fácil vivir en un mundo, en una sociedad como la que vivía Noé. Una sociedad que se dirigía en dirección totalmente opuesta a la voluntad de Dios y en el que prevalecía la maldad, la desobediencia, la rebeldía, tal como hoy en día, hermanos. Así Noé nos enseña cómo debemos conducirnos en estos tiempos, en un mundo pervertido, que le da la espalda a Dios por completo, sin vergüenza. Dice en el versículo 11 y 12 de Génesis 6, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿No les suena familiar? Estamos viviendo en un mundo en el que la corrupción, la maldad, la violencia se multiplica de manera abrumadora, como nunca antes, hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los creyentes? Recordar que el Señor nos advirtió que cuando Él venga sería como en los días de Noé. Y hermanos, la misericordia de Dios no se ha agotado. Hoy amaneció y sus misericordias son nuevas. Él aún está esperando a hombres y mujeres como Noé, perfectos en sus generaciones, justos, justas, con integridad, que busquen vivir de manera santa y piadosa en medio de esta generación maligna y perversa, que anden en ese camino de perfección, que tomen su cruz y estén dispuestos a negarse a sí mismos para agradar a aquel que los tomó por soldados, y no por un periodo de tiempo, como aquel deportista, como Ashton, que fue perfecto por un tiempo limitado, sino buscar la perfección siempre. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que esforzarnos. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que hemos tenido indiferencia, pereza para buscar a Dios? El Señor nos está desafiando esta mañana. Que seamos dóciles a Él. Noé vivía en tiempos peligrosos como los de hoy en día. ¿Cuántos estamos mirando hoy en día al Señor? ¿Cuántos hemos dicho, Dios, yo quiero mejorar cada día, pero quiero pagar el precio?
Dios, yo quiero negarme a mí mismo. Yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. A partir de decisiones, de compromisos, el Señor puede obrar en nuestras vidas. Pero si no tomamos una decisión, no reconocemos esta mañana que hemos sido indiferentes con la obra de Dios, indiferentes con Él, Él no podrá hacer nada. Y yo te invito ahí donde estás, que te pongas de pie, si deseas, y que le podamos decir al Señor: Señor, te he fallado, he sido indiferente, he pensado que la perfección no va conmigo, he pensado que el cristianismo tenía un límite, pero nuestro Dios no tiene límites. Hemos pensado que como estábamos haciendo las cosas, estaba bien para Dios. Pero hoy el Señor nos está diciendo: hay más, hermano, hermana, hay más por conocer, hay más por saber, hay más bendiciones para ti. Pero está demandando un reconocimiento. Y que esta mañana podamos hacer un compromiso con el Señor, un compromiso verdadero. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, reconocemos, Señor, que hemos vivido conforme a nuestros placeres, conforme a lo que nos agrada, Señor. Pero esta mañana nos ponemos delante de ti, Padre, para que puedas hacer esa obra perfecta en nuestras vidas, Señor. Y así como un Noé en esos tiempos tan peligrosos, hoy puede haber un hombre, una mujer de ti perfecta en las generaciones de hoy en día. Tú puedes hacer ese milagro en nuestras vidas, Señor. Tú lo único que necesitas es un corazón dispuesto. Y muchos esta mañana, muchos de los que me están escuchando, estamos dispuestos a pagar el precio por ti, Señor. Queda poco tiempo. No queremos ser perfectos un tiempo, un mes, 2 meses. Queremos ser perfectos, buscar esa perfección hasta que tú nos lleves o hasta el tiempo que tú desees que estemos en esta tierra, Padre. No queremos conformarnos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y damos gracias por tus misericordias, Señor, porque son nuevas cada mañana. Y queremos darte este cántico, Señor, a manera de oración, pidiéndote que queremos imitarte a ti, que mientras más te conocemos, más te anhelamos, Señor. Tú puedas hacer ese milagro en nuestras vidas, Señor. Estamos seguros de que lo puedes hacer, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen
Tócame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Los que esperan al Señor, los que esperan al Señor, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan al Señor, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan al Señor. Tú que esperas al Señor, tú que esperas al Señor, como las águilas, tus alas levantarás, como las águilas, tus alas levantarás, correrás y no te cansarás, caminarás, no te fatigarás, nuevas fuerzas tendrás, tú que esperas al Señor, nuevas fuerzas tendrás, tú que esperas